A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo le hace exactamente un juez para agarrar un crimen súper complejo, caótico, lleno de detalles y traducirlo en un número exacto, preciso de años en prisión? Digo, desde afuera parece como si fuera magia, o a lo mejor mera intuición, ¿no? Pero la realidad es fascinante. No hay ni una pizca de magia aquí. Lo que realmente existe es una lógica mecánica, casi matemática, que dicta absolutamente cada paso del proceso. Y bueno, justo hoy vamos a desarmar esa fórmula para ver exactamente cómo funciona. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter de lleno en la maquinaria y la arquitectura oculta de nuestro sistema de justicia penal. Así que prepárense, porque vamos a poner a la justicia bajo el microscopio para entender cómo la ley transforma la teoría pura en sentencias de la vida real, viendo desde sus engranajes más pesados hasta su anatomía más diminuta. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. 1. La maquinaria de justicia. 2. La evolución del castigo. 3. La arquitectura del delito. 4. Los filtros penales. Y 5. El gran final, el cálculo exacto de la pena. Arrancamos con la sección 1. La maquinaria de justicia. Encendiendo el motor. Si nos ponemos a ver cómo gira este engranaje legal, lo primero que resalta es el poder gigantesco que tenemos los ciudadanos. Fíjense en esto. En lo que llamamos un delito de querella, ustedes tienen literalmente la llave maestra. Si sienten que alguien dañó un bien jurídico suyo, usan esa llave y encienden la maquinaria. Pero aquí está el detalle brillante. Así como la encienden, tienen el poder absoluto de frenarla otorgando el perdón. O sea, ustedes deciden. Ahora, por el otro lado, en un delito de oficio, la cosa cambia. La máquina arranca sola. El Estado asume la persecución en automático y ahí sí ya no hay perdón que la detenga. Y bueno, una vez que esta máquina ya está trabajando, es súper importante aclarar un error que la verdad es gigantesco. Allá afuera es súper común escuchar que penas y medidas de seguridad se usan como si fueran la misma cosa, y absolutamente no lo son. El punto clave aquí es que las penas privativas de la libertad, o sea, la cárcel, son exclusivamente para adultos sin trastornos psíquicos. Punto. Las medidas de seguridad, en cambio, son para adolescentes en conflicto con la ley, buscando más que nada un fin socioeducativo, o para personas adultas inimputables, que en lugar de ir a una prisión, reciben atención en un hospital psiquiátrico. Como ven, sus objetivos constitucionales son mundos completamente distintos. Pasamos a la sección 2. La evolución del castigo. De la venganza a la proporcionalidad. Si miramos hacia atrás, la historia de cómo castigamos es un viaje loquísimo, desde el caos total hasta la razón. Empezamos con la venganza privada, en las sociedades antiguas. Imagínense el código de Hammurabi, la ley del talión, ojo por ojo. Todo era desproporcionado. De ahí pasamos a la venganza divina en los estados teocráticos, donde el delito se veía como un pecado, y los castigos corporales eran brutales, públicos, buscando supuestamente purificar a la persona. Pero la luz por fin llega en el periodo humanitario, por ahí de 1764, con pensadores como el Marqués de Beccaria. Y aquí es donde nace esta idea revolucionaria de que la pena debe ser mínima, humanitaria y sobre todo proporcional al daño causado. Un cambio de juego total. Y claro, para lograr esa proporción milimétrica que tenemos hoy, la justicia no puede operar a ciegas ni solita. Depende de todo un ecosistema de ciencias. Como vemos aquí, tenemos las ciencias jurídico-penales, que se clavan en la ley pura. Luego están las causales explicativas, como la criminología y psicología, que se meten en la mente buscando el porqué de la conducta. Y finalmente, las auxiliares y forenses, como la criminalística y la medicina legal, que se encargan de rastrear la evidencia material. Todo esto es un trabajo en equipo brutal para lograr una precisión probatoria impecable. Menos mal que hemos evolucionado, porque gracias a la ciencia dejamos atrás unas prácticas bastante oscuras. En el pasado se hacían los famosos dictámenes de peligrosidad, que básicamente clasificaban a las personas casi por cómo se veían, como si estuvieran predestinados a delinquir. Hoy en día, eso es totalmente inconstitucional. Nuestro sistema actual está anclado firmemente en los derechos humanos, aplicando siempre el principio pro persona. ¿Qué significa esto? Que en países como México hoy tenemos un derecho penal de acto. Se juzga estrictamente lo que la persona hizo en ese momento, no quién es ni cuál es su apariencia. Nos movemos a la sección 3, la arquitectura del delito, el plano lingüístico. Aquí hay que separar dos conceptos que suenan igual pero no lo son.
El delito es el todo, es el caos de la vida real, el acto ya consumado con todos sus elementos. Pero el tipo penal es puramente la arquitectura lingüística de la ley. Piénselo como los planos de un edificio antes de construirlo. Son las palabras exactas, súper precisas que están escritas en el Código Penal mucho antes de que a alguien se le ocurra hacer algo malo. Y justo de esa arquitectura nace un concepto vital, la taxatividad. Esta es una garantía que no se puede romper. Significa que cada coma, cada punto, cada verbo de la ley importa muchísimo. A ver, para ponerlo claro, si la ley usa 10 palabras específicas para definir un delito y en el juicio el abogado defensor demuestra que lo que hizo el acusado solo coincide con 7 de esas 10 palabras, ¿qué pasa? Pues la ecuación no cierra. Si no hay un encuadre 100% exacto, simplemente no hay responsabilidad. Así de implacable es este filtro lingüístico. Llegamos a la sección 4. Los 4 filtros penales. La concepción tetratómica. Aquí el sistema opera bajo una regla súper estricta que le dicen prelación lógica jurídica. Esencialmente el delito se divide en 4 capas: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y la regla de oro es que no te puedes saltar los pasos. Es como un videojuego, no puedes pasar al nivel 4 sin antes pasar el nivel 1 y el 2. Nadie puede llegar a un juzgado y gritar culpable sin antes haber probado sólidamente que hubo una conducta y que esa conducta encaja perfecto en la ley. Así que detengámonos en ese primer filtro, la conducta. Para la ley, el pensamiento por sí solo jamás es delito. O sea, pueden tener los pensamientos más turbios del mundo, pero tienen que materializarse para que importe. Además, tiene que ser una acción humana y voluntaria. Como se estableció en foros tan importantes como la Declaración de Cambridge, sabemos que los animales sienten, claro, pero carecen de la cognición para tomar decisiones volitivas complejas. Así que solo a la voluntad humana se le puede exigir responsabilidad penal. Y para lograr probar todos estos filtros bajo nuestro sistema acusatorio actual, la investigación tiene que ser de una objetividad impecable. Ya no estamos en la época de la Inquisición. Hoy en día el Ministerio Público no solo tiene que salir a buscar las pruebas para meter a alguien a la cárcel, sino que tiene la obligación real de investigar activamente también aquello que pueda demostrar la inocencia o los elementos negativos del delito. El objetivo final ya no es hacer una cacería de brujas, sino llegar a la verdad y resolver el conflicto. Y así entramos a la sección 5, la más crítica, el cálculo de la pena, las matemáticas de la justicia. Para entender cómo aterrizamos la teoría, la fuente de este análisis nos da un caso de estudio real, bastante crudo y clínico de un feminicidio. En este escenario objetivo, la persona planeó todo minuciosamente. Compró cosas por adelantado, aprovechó un espacio solitario prestado y cuando su intento inicial falló, infligió 74 lesiones. Después, lavó toda la escena y desechó el cuerpo en un canal para borrar absolutamente cualquier rastro. Ahora sabiendo que el delito ya está plenamente probado en el juicio, ¿cómo diablos saca el juez la calculadora para dar una pena exacta? Pues aquí entra el juicio de reproche. Imaginen una escala vertical que mide qué tan reprochable fue el acto, del 0 al 10. 0 es nada de culpa y 10 es el máximo daño posible. El juez toma este caso y evalúa la planeación calculada, la brutalidad de tantas lesiones, la forma en que se trató el cuerpo y el intento de engañar al sistema destruyendo la evidencia. Al sumar todo esto, el nivel de dolo o de mala intención, digamos, se dispara hasta el tope. Para este caso específico, el nivel de reproche es un sólido 10 de 10 en esa escala vertical. Pero al mismo tiempo, en paralelo, existe la punibilidad. Esto no es la sentencia todavía. Es simplemente una línea horizontal de opciones que el Código Penal le da al juez. Por ejemplo, para el delito de feminicidio que estamos viendo, la ley dice, a ver juez, tu rango de punibilidad va desde un mínimo de 40 años hasta un máximo de 70 años en prisión. Y aquí es donde ocurre la magia de la justicia matemática. Es el cruce perfecto. Esa verticalidad del reproche de la que hablamos se convierte matemáticamente en la horizontalidad de la punibilidad. O sea, si el nivel de reproche por las agravantes tan brutales del caso llegó al nivel máximo, que era 10, el juez está obligado a trasladar ese máximo a la escala de años. Por lógica pura, el castigo tiene que ser la pena máxima permitida, que son esos 70 años de prisión. ¡Boom! Así es como la tragedia del mundo real se convierte en un cálculo exacto, preciso y totalmente proporcional, tal como lo pedía Beccaria hace cientos de años.
Vaya recorrido que acabamos de dar, ¿no? Si resumimos, empezamos dándonos cuenta de que nosotros, los ciudadanos, muchas veces tenemos la llave maestra del sistema. Aprendimos que el derecho penal de hoy es prácticamente un microscopio lingüístico súper estricto, donde si la palabra no encaja, no hay delito. Y finalmente vimos que el tiempo en la cárcel no es un número al azar que el juez se saca de la manga. Es una ecuación donde el nivel de reproche dicta de forma milimétrica la pena exacta. Queda bastante claro que toda esta arquitectura teórica tiene una lógica intachable, diseñada para protegernos y para ser justos. Pero esto nos deja con una reflexión bastante provocadora para cerrar este desglose. A ver, si esta fórmula en el papel es tan perfecta, tan matemáticamente precisa, cuando allá afuera vemos fallas o sentimos que hay impunidad en el mundo real, ¿ustedes qué creen? ¿Es la ley la que realmente está fallando o es el factor humano el que simplemente no sabe operar esta enorme maquinaria con la precisión que exige? Es para pensarlo un buen rato. Nos escuchamos en el próximo análisis.